Vamos a empezar. Como siempre, me gusta ubicaros y recordar qué es lo que vimos el día anterior. Si os acordáis, el último día empezamos a hablar de los organismos quimiótrofos, aquellos que utilizan la energía a partir de compuestos químicos, y hablamos del primer grupo, los quimio-organótrofos, que obtenían la energía, o donde, perdón, el donador de electrones era un compuesto orgánico, y vimos que había fermentaciones, respiraciones aeróbicas y anaeróbicas, ¿vale? Y la manera de obtener la energía por fosforilación a nivel de sustrato en las fermentaciones, fosforilación oxidativa con las respiraciones. Y tuvimos en ese momento, después de ver la hora que era y demás, veréis que hay bastante faena con el siguiente grupo, entonces decidí pasarlo al día siguiente, porque si no, no hubiésemos acabado nunca. Tuvimos un quimio litótrofus interruptus, pues hoy os paso el 3 del otro día al 1 de aquí. ¿Vale? Y he tenido que adaptar un poquito esto para terminar hoy, porque hoy sí o sí acabamos el metabolismo. Bien, vamos. Entonces, os recuerdo, empezamos los quimiolitótrofos, pero mentalmente vuestras oraciones que estén en la sesión anterior, porque se supone que iba allí. ¿Vale? Y luego ya hablaremos un poquito de sintrofismo, que no sé si me iba a dar tiempo, pues hoy ya lo he metido, y ya pasaremos a las fuentes de carbono, poquito a poco. Vamos a ver entonces cómo tienen la energía los quimiótrofos. Insisto, recordad la clase anterior para quedarnos con la misma foto. Entonces os he puesto la tabla, que esta creo que la puse el último día, luego ya no llegamos, pero me sirve para que veáis las diferencias respecto a los otros. ¿Vale? Fijaos, aquí tenemos la respiración aeróbica y la respiración anaeróbica. No ponemos fermentación, ojo, aquí no hay fermentadores. Los quimiolitótrofos no fermentan, respiran anaeróbicamente, que no es lo mismo que fermentar. Es mejor, siempre respirar siempre es mejor que fermentar. Eso hay que tenerlo claro, que lo dije el otro día que me preguntaron por aquí. Entonces, os recuerdo, lo que vamos a ver hoy es, siempre va a haber un transporte, los electrones del NAD van a ir a una cadena de transporte electrónica. Hablaremos de respiración aerobia o anaerobia si el aceptor terminal de los electrones es el oxígeno u otra sustancia. Estamos saliendo de quimiolitótrofos, o sea que el donador siempre será inorgánico y va a ir a otro inorgánico, será el receptor final. En la respiración aeróbica, cuando los productos reducidos van a ir al agua, van a generar agua, mejor dicho, porque van a ir al oxígeno, y aquí pues generarán otros compuestos que derivarán del último. Entonces, si va a haber un sulfato, o sea, se generará sulfato porque va a ir al sulfito o lo que sea, ¿vale? Dependerá del donador final. Y el mecanismo de síntesis de ATP va a haber fosforilación oxidativa siempre, y en algunos también hablamos de fosforilación a nivel de sustrato porque anteriormente, igual que en la glucólisis, sabéis que hay por allí hay una fosforilación a nivel de sustrato. Aquí no hay glucólisis, ¿vale? Porque estamos con un quimiolitótrofos, pero también puede haber alguna fosforilación a nivel de sustrato. Pero el mecanismo de obtención de energía, insisto, es generación de fuerza protomotriz y la TPasa está siempre al final de las cadenas que vamos a ver. ¿Quiénes son estos quimiolitótrofos? Pues aquí tenéis una serie de reacciones y se llaman las baterías en función de quién es el donador de electrones. El fosfito, el hidrógeno, compuestos de azufre, el sulfuro o el azufre, compuestos de amonio, nitrito o amonio y hierro. Fijaos que cuanto más arriba se supone, la verdad es que este no funciona muy bien, pero digamos que de arriba a abajo son los que están más arriba en la famosa columna redox. El hidrógeno está arriba, por debajo estarían estos y estos están prácticamente muy abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuanto más abajo estoy, menos chicha voy a sacar. Menos energía puedo conseguir, porque el salto es menor. Es exactamente lo mismo que vimos el otro día con los quimiorganótrofos. Las baterías del azufre, las de no sé qué, las de no sé cuánto. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero en vez con un donador orgánico, con un donador inorgánico. Pero, ¿no era que si estaba abajo de todo como era el oxígeno, era... No, sí. La energía es cuando das el salto más alto, más grande.
Entonces, si vas hasta abajo, que es el oxígeno, cuanto más alto estés, más vas a conseguir. Entonces, si todos estos van al oxígeno, para compararlos, este va a sacar más que este va a sacar más que este y este más que este. Y así. ¿Vale? Luego puede haber veremos que hay algunos que en vez del oxígeno, respiración anaerobia, van al nitrato. Igual que vimos el otro día. Pues el salto es más pequeñito. Pero siempre este va a saltar más que este, porque está más arriba. ¿Vale? Esa es la diferencia. Siempre la respiración aerobia es la mejor, porque es la que pega el salto más grande. Luego ya sacarás más o menos energía cuanto más alto saltes. Esto es así. Pues aquí tenéis las bacterias del fosfito, que utilizan, pues aquí tenemos el fosfito, las del hidrógeno y todas así sucesivamente. Aquí tenéis un poquito la energía que se va a liberar. Lo que quiero que veáis aquí importante es el potencial redox. Entonces, todos los que veis aquí, todos los donadores inorgánicos, excepto el hidrógeno, el fosfito no lo vamos a ver, pero tampoco estaría, están su potencial redox por debajo del NADH. ¿Qué significa eso? Que ninguno de estos le puede dar electrones al NADH. No pueden generar el poder reductor que necesitamos. Lo veremos en las cadenas respiratorias. ¿Podemos conseguir ATP? Sí. ¿Podemos conseguir poder reductor? Directamente no. Evidentemente lo van a conseguir, porque lo necesitan para sintetizar. Entonces veremos que en todas estas cadenas respiratorias va a aparecer lo que se conoce como un transporte inverso de electrones. Porque estamos por debajo del NAT. Entonces, en vez de bajar y sacar energía, tenemos que subir. Y por lo tanto, ¿qué necesitaremos? Energía. Es decir, en ese transporte inverso vamos a consumir parte de la energía que estamos consiguiendo por el otro lado. Por eso estas son mucho menos eficientes. Porque la cadena de electrones es más cortita y encima tenemos que derivar la energía que conseguimos al final con la ATPasa a menear los electrones aguas arriba, para entendernos, hacia arriba, para que lleguen al NAD y conseguir el NADH para luego el anabolismo. Insisto, todas estas necesitan un transporte inverso de electrones que se va a comer bastante energía. Empezamos con la primera, la que sí que funciona. Está por encima del NAD, con lo cual le puede dar al NAD. El electrón puede pasar por el NAD, ¿vale? Puede llegar al NAD. Las bacterias del hidrógeno, las enzimas que consiguen los electrones, que captan los electrones del hidrógeno, se llaman hidrogenasas. Y ahora tenemos la cadena de transporte típica que hemos visto varias veces. Y seguramente muchos de estos citocromos ya los hemos visto y los tienen los quimiorganotrofos. ¿Cuál es la diferencia? Que saco de aquí los electrones. Esto que no se pierda de vista. Vamos a quedarnos aquí de momento, ¿vale? Tenemos una hidrogenasa en la membrana que lo que va a hacer es captar los electrones e ir pasándoselo a las quinolonas y a los distintos citocromos. Fijaos cuántos pasitos. 1, 2, 3, 4. Y al final, ¿a dónde llega? Al oxígeno. Por lo tanto, es una respiración aerobia. Hay bacterias del hidrógeno que en otras condiciones, si no hay oxígeno, pueden pararse y pasárselo al nitrato, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, como el nitrato está un poquito arriba, conseguirán pues, un protón menos energía. Pero bueno, pueden seguir viviendo. Pero todas estas de aquí, si pueden, llegan al oxígeno. Y al final, un bombeo de ATP. Bueno, bombeo de protones, perdón, y síntesis de ATP. Ya os digo, cuanto más larga es la cadena electrónica, más energía libero y más protones suelto. Cuanto más larga es, ¿de qué depende? De lo alto que esté en el potencial, en la columna del potencial redox. ¿Sí? Esto es igual que lo que hemos visto con los otros. Las cadenas respiratorias son todas iguales. Cambia algún componente específico en función de quién me da el electrón o a quién se lo doy. Bien, hay algunas bacterias del hidrógeno que tienen otra hidrogenasa en el citoplasma. ¿Vale? Y esta hidrogenasa también capta electrones del hidrógeno y se los pasa directamente al NAD para generar el poder reductor, NADH. Hay hidrogenasas que son iguales que estas, bueno, no son iguales, pero hacen lo mismo. Coge los electrones del hidrógeno y en vez de pasárselo a la quinona de la cadena electrónica de transporte de electrones, se lo pasa al NADH. ¿Para qué?
porque el NADH lo necesito en el anabolismo para sintetizar el material. No olvidéis que todo esto que estamos viendo es catabolismo y necesito conseguir energía y poder reductor para luego sintetizar cosas. Hasta aquí solamente estamos viendo la obtención de energía, pero no del poder reductor. Entonces, el poder reductor lo estamos obteniendo aquí. Esta hidrogenasa puede pasarlo al NAD porque estamos por encima de su potencial redox. Es la única que vamos a ver así. A partir de ahora estamos en el cuadro verde que necesito un transporte inverso de electrones y veremos que necesitaremos energía. Entonces, aquí sí que puedo llegar al NAD. Es la única, ya no podremos más. Algunas bacterias del hidrógeno que no tienen esta, pues esta de aquí, algunos electrones se los pasa a la quinona, pero otros se los pasa al NAD directamente. Y consigo, y fijaos que en este caso, el poder reductor con el CO2 va al material celular. ¿Vale? ¿Y eso en la membrana o en el citoplasma? ¿No pueden tener las dos? Sí, pueden tener las, o sea, hay bacterias, muchas tienen las dos, pero si solo tienen una, tienen esta. Y si tienen las dos, ¿qué hacen? O sea, las dos hacen las No, si tienen las dos, la de la membrana se queda en la cadena de transporte electrónico y la citoplasmática consigue el poder reductor. que hacen la misma tarea las dos a la misma vez, ¿no? Sí, tú tienes aquí muchas moléculas de hidrógeno, bueno, unas aquí y unas aquí. Entonces, esta va pillando y va soltando, y esta va pillando y va soltando aquí. ¿Vale? Y si no está la citoplasmática, consigue. Esta, no, o sea, esta hace así con unos y con otros hace así. ¿Vale? El NAT está aquí más cerca y ya está, y se lo va pasando. Y con la citoplasmática obtendríamos menos energía, ¿o no? Obteníamos poder de reductor. Aquí no conseguimos energía. Es otro tipo de energía, pero vamos, para que os quede claro. Poder reductor para poder sintetizar luego en el anabolismo. No, hay bacterias que tienen una, solo tienen esta. O tienes esta o tienes las dos. No hay ningunas que tengan solo esta. Lo genera ella. Va para acá y para acá. Va repartiendo. Poder reductor. Fijaos que en el catabolismo todo es oxidar. Pues evidentemente cuando construyes en el anabolismo va a ser reducir, va a ser construir. Y necesitamos esto para reducir. Necesitamos poder de reductor. O sea, aquí no producimos ADP. Sí, aquí. Pues, No, o sea, esta no consigue energía. Esta sí, sí. No, vale. Sí, estamos, o sea, el objetivo de todo lo que estamos viendo es conseguir ATP, energía y poder reductor. ¿De acuerdo? Ahora veremos que las siguientes lo tienen un poco más difícil para conseguir el poder reductor. Las siguientes que vamos a ver son las bacterias incoloras del azufre, que oxidan compuestos de azufre. ¿Por qué las llamamos incoloras? ¿Hemos visto bacterias de azufre antes? Sí, ¿no? Rojas o verdes. ¿Por qué son rojas o verdes? Porque tienen pigmentos, eran fotosintéticas, las vimos cuando vimos la fotosíntesis. Pues estas le llaman incoloras para que quede claro que si bien utilizan el azufre, no son las fotosintéticas. Entonces se les llama bacterias incoloras del azufre. ¿Vale? Aquí no hay fotosíntesis, no tienen pigmentos. Entonces van a utilizar distintos compuestos de azufre como donador de electrones. Los compuestos del azufre pueden ser el sulfuro, el famoso azufre elemental o el tiosulfato. Lo importante aquí, cuanto más abajo, menos energía voy a conseguir, como siempre. Esto está en amarillo porque, si os acordáis, cuando no necesita energía, lo que va a hacer es almacenar esto en inclusiones citoplasmáticas. En las inclusiones celulares que hacía gránulos de azufre elemental. Punto. Para conseguir la energía, van a oxidar lo máximo, que es hasta sulfato. Y hay 3 vías distintas para conseguir este sulfato. Insisto, en primer lugar, da igual donde empecemos, vamos a llegar en 2 de las 3 vías, en estas 2, al sulfito. Si salgo de aquí, tendré más energía, liberaré más electrones que si salgo de aquí, de aquí abajo, o de aquí o de aquí. Pero al final llego al sulfito, liberando electrones a la cadena de electrones. Y luego aquí puedo directamente pasar al sulfato mediante una sulfito oxidasa,
liberando más electrones. Y luego hay otras bacterias que tienen una reductasa de la adenosina fosfosulfato. El APS es el ADP, pero que tiene un sulfato en vez de un carbono. AMP pasaríamos a ADP. Pues no, este es APS, adenosina fosfosulfato. La S es del sulfato. ¿De acuerdo? Lo importante de aquí, básicamente que evidentemente libero electrones, que es lo que me interesa, llego al sulfato y aquí hay una fosforilación a nivel de sustrato, en esta de aquí. ¿Vale? Ya tenemos aquí una energía, sin pasar por la ATPasa. ¿Vale? Pero es lo extraño. Recordad, al final siempre llegamos a una ATPasa, la que sea. Otras bacterias, un tercer tipo, no pasa por el sulfito, sino que directamente coge cualquiera de estos tres y los pasa a sulfato. Y también tiene una sulfito oxidasa, pero es un complejo enzimático, no es una sola enzima, sino que son muchas que están juntas y hacen los pasos directamente. ¿Cómo se traduce esto en términos energéticos? Cuando decimos transporte de electrones, aquí tenemos nuestra querida cadena electrónica. Si empiezo arriba del todo, puedo entrar, si empiezo con el sulfúrico, entro antes en la cadena electrónica y tengo más pasitos y puedo conseguir más energía. Si empiezo aquí abajo, en el azufre o en el tiosulfato, ya entro en el citocromo C, en el penúltimo. Evidentemente, si oxido esto, el salto de redox es menor y tengo menos pasos, 1 y 2. Mientras que si entro aquí arriba tengo 1, 2, 3, 4. Más energía. Receptor final, oxígeno, respiración aeróbica. ¿Vale? Y sintetizo ATP. ¿Cuál es el problema? El problema es que estos de aquí están por debajo del NAD. Si yo me dedico a comer esto, a sacar la energía de aquí, no puedo conseguir poder reductor. Entonces tengo que, algunos de los electrones que suelto aquí, tienen que ir para atrás y llegar hasta el NAD para dar lugar al NADH. Como voy hacia arriba, necesito energía. Entonces, parte de este ATP que estoy sintetizando, lo voy a gastar para conseguir el NADH. ¿Y cuáles son los compuestos que necesitan ir hacia atrás? Los que están por debajo del NAD, que son el tiosulfato y el azufre elemental. Tiosulfato, S2 o 3, y el azufre elemental. Este está por encima. Pero cuando vuelven atrás, ¿qué? Los pierdes. O sea, todos esos electrones que tú tiras para atrás no te generan energía. Es que además te chupan energía porque para ir para atrás tienes que quitar de la que has hecho. O sea, tú lo oxidas, pero... Lo oxidas para conseguir poder reductor, porque es que si no, no puedes crecer. ¿Vale? Es decir, ¿qué significa esto? Que tengo que oxidar un montón de moléculas para que muchas lleguen aquí y me generen ATP y luego otras muchas vayan para aquí y se coman la mitad del ATP o más. O sea, cuanto más abajo estemos en la columna, menos eficientes somos. La cadena es más corta y tenemos menos energía que conseguir. Las bacterias del hierro, pues lo mismo. Estas sí que son pésimas, son lo peor que hay, porque están muy abajo. Entonces, para poder conseguir lo mismo que hemos visto de poder reductor y ATP, tienen que oxidar un montón de hierro, pero un montón es un montonazo, para conseguir una cantidad paupérrima de energía y de poder reductor. Porque se van a comer un montón de energía para irse para acá. Fijaos, es que hay que mirar la cadena lo larga que es. Estos entran aquí, un salto, se ha acabado. ¿Vale? Entonces, necesito, la enzima para que no nos saltemos cosas. Aquí tenemos un citocromo que está en la membrana externa y la rusticianina es la que pilla el electrón y se lo pasa al citocromo C, que es el penúltimo. ¿Vale? Entonces, tengo que pasar, oxidar 100 moléculas de hierro para llegar aquí y sintetizar, digamos, 100 ATPs. Pero para conseguir 100 NADH me tengo que llevar por aquí un montón de ATPs, porque fijaos todos los saltos que tengo que dar, 1, 2 y 3. Insisto, y esta está
muy abajo respecto al NAD. El problema de los quimiolitótrofos, quitando las del hidrógeno, insisto, es que están muy abajo en la columna redox y entonces tengo pocos pasitos que dar. Y el problema es que estoy encima por debajo del NAD. O sea, saco poca chicha energética y encima la tengo que gastar mucha de ella para conseguir el poder reductor. Estoy cambiando de bacterias, pero al final lo único que cambio es quién empieza para coger los electrones, porque la cadena es la misma, es más larga o más corta, pero si vais mirando diapositivas esto es lo mismo. Y cuanto más lejos entro, más tengo que subir los electrones y más energía tengo que consumir. En el caso de los compuestos del nitrógeno, pues simplemente decir que pueden llegar desde el amonio hasta el nitrato, pero que se hace en varias fases y no todas las bacterias pueden hacerlo todo. Esta la voy a pasar rápido. Estamos en lo mismo de siempre. Tenemos un donador de electrones, en este caso es aquí, empiezo en el amonio, la amonio monooxigenasa, ¿vale? Lo oxida, libero compuestos y doy lugar a nitrito. Y aquí voy soltando electrones, pim, 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 la ATPasa. También tengo el flujo inverso de electrones. El nitrito que he generado, otras bacterias son capaces de tomarlo, ¿vale? El nitrito oxidorreductasa y dar lugar al transporte electrónico, pum, pum, y flujo inverso, ¿vale? Fijaos qué cosa más corta. O sea, tengo un salto. Bueno, aquí tengo 3, pero aquí tengo un salto, ¿vale? Todos estos mecanismos no están optimizados. O sea, están optimizados si solamente tienes esto, ¿de acuerdo? Y luego, simplemente, hablaos del anamox, que es una palabrota que básicamente es oxidar amonio anaeróbicamente. Hay algunas bacterias del anamox que tienen todos los compuestos en su interior y pueden oxidarlo todo y van haciendo un ciclo y generar ATP de manera anaerobia. No como aquí, que llegan al oxígeno. Por lo tanto, la foto que finalizaba el otro día para volver a colocarnos. Hemos visto hoy esto. El donador de electrones, distintos compuestos inorgánicos, cuanto más abajo, menos chicha saco, aquí también pasa lo mismo. Respiro aeróbicamente, que sería lo mejor, porque puedo ir más abajo, pero si no tenemos respiraciones anaeróbicas, según el distinto aceptor de electrones. Aquí, la gran mayoría necesita un transporte inverso de electrones para conseguir poder reductor. Y aquí, pues, simplemente recordad que tenemos también fermentación, cosa que estos no tienen. Vamos a pasar ahora, muy brevemente, a lo que es el sintrofismo. La respuesta es, ¿cómo se asocian las bacterias para degradar compuestos? Hay veces en que una bacteria por sí misma no puede degradar algo. Y otra a lo mejor no puede sintetizar. Pero cuando están las dos juntas, utilizando los desechos de otra, cada una el suyo, pueden llevar a cabo una serie de reacciones que por sí solas no podrían. Aquí tenéis un ejemplo de un sintrofismo de una bacteria fermentadora de alcohol, que hace la fermentación alcohólica, y una bacteria metanogénica, que sintetiza metano. No la hemos visto, es igual. Hemos visto fermentación alcohólica, pues cojo la glucosa y en condiciones mediante fosforilación a nivel sustrato, bla, 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 llego a etanol. ¿Y por qué llego a etanol? Porque no puedo seguir más adelante. Es un producto y entonces genero etanol, que es lo que se genera en las bebidas alcohólicas. Pero estas bacterias, si crecen junto a otras que les ayuden a metabolizar este etanol, pueden continuar quemando y dando lugar a otra cosa. ¿Por qué las bacterias fermentadoras de alcohol no pueden seguir adelante? Porque el paso del etanol al acético, que es esto de aquí, es endorgómica, necesita energía, no genera energía. Entonces no se va a ir para allá. ¿Vale? Necesita energía. Por otro lado, los organismos metanogénicos lo que hacen es sintetizar metano a partir de CO2 y hidrógeno, que es lo que generan las fermentadoras de alcohol. Y esta reacción sí que es exergónica, da un montón de energía. De manera que cuando sumamos las dos, que sería esto de aquí,
sigue siendo eficaz energéticamente, liberando energía. El problema es que la metanogénica necesita un montón de hidrógeno y este necesita energía y que le quiten el hidrógeno para desplazar esta reacción hacia allí. De manera que este no sería capaz de crecer tan rápido porque no tendría tanto hidrógeno y este no es capaz de ir para allá. Cuando están los dos juntos, lo que ocurre es la reacción completa y hay una liberación de energía que se reparte entre los dos y una síntesis de productos. Teníamos el acético por un lado y el metano por otro. Insisto, esta puede vivir fermentando etanol, pero no puede ir más allá. Pero si se junta con la otra, esto es un ejemplo solamente, ¿vale? Hay un montón de ejemplos, hay varios tipos de bacterias sintróficas y aquí tenéis ejemplos, ¿vale? Eso que hemos visto ahora es Pelotomaculum. Pelotomaculum era la del etanol, la fermentadora de etanol, y los otros son bacterias metanogénicas, por ejemplo, Metanobacterium es un ejemplo de las otras. Fijaos, pueden fermentar o ir degradando ácidos grasos, alcoholes, incluso compuestos aromáticos como benzoato y otros que son tóxicos, ¿vale? Entonces, una bacteria no puede hacer la degradación de todos los compuestos aromáticos, pero con otra sí que podría llevarlo a cabo, ¿vale? Simplemente a modo de ejemplo, no da tiempo a más, ¿eh? Sintrofismo. Son dos bacterias de dos especies diferentes, evidentemente, ¿vale? Que no pueden hacer una reacción de uno al otro, pero que conjuntamente pueden llevar a cabo esas reacciones y conseguir energía. El paso crítico es el paso siempre de protones de uno al otro, ¿vale? Si veis la reacción, bueno, este es el paso. Siempre hay alguien que le pasa los protones de uno al otro, independientemente de la reacción que haga. Y ahora, hasta ahora, todo lo que hemos visto ha sido relacionado, hemos hablado de fuentes de energía, ¿vale? Fotótrofos, quimiótrofos y luego hemos visto un poco de donadores de electrones. ¿Qué nos quedaría? La fuente de carbono. Entonces vamos a dedicar 5 minutos, porque no queda más, a hablar de la fuente de carbono. Recordad, en función de dónde obteníamos el carbono para construir, no para conseguir la energía, a veces la fuente de energía y de carbono es la misma, la glucosa, por ejemplo, pero a veces no. Es que a veces parece que estamos hablando de lo mismo y son cosas distintas. ¿De acuerdo? Hay que tenerlo en cuenta. Este esquema, lo de siempre, ¿vale? Fotótrofos y quimiótrofos, que es lo que hemos visto hasta ahora. Y hemos puesto por ahí lito y organótrofos. En función de la fuente de carbono tenemos los autótrofos. Los fotoautótrofos son las plantas de toda la vida y las cianobacterias que ya hemos visto. Hemos visto cómo consigue la energía. Fotoheterótrofos, algunas heliobacterias y algunas bacterias que no son del azufre, verdes pero que no son del azufre, no incoloras que sean del azufre. Y luego dentro de los quimiotrófos, los autótrofos, algunas bacterias oxidantes del azufre que van a conseguir el carbono a partir del CO2 o las bacterias del hidrógeno que acabamos de ver. Y los quimioheterótrofos somos nosotros y la mayoría de las bacterias, ¿vale? Bien, nos vamos a enfocar en los autótrofos, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Los autótrofos que hacen, cogen el carbono, el CO2. Todas las diapositivas que habéis visto antes, si os acordáis, cuando poníamos el NAT, ponía al lado CO2, material celular. Casi todas esas, pues esos son autótrofos. ¿Cómo consiguen, qué ruta utilizan para sintetizar compuestos a partir del CO2? ¿Conocéis alguna ruta autótrofa? El ciclo de Calvin. Lo que hacen las plantas, entre otras cosas, es el ciclo de Calvin. Pues el ciclo de Calvin es la principal ruta autótrofa que hay en la naturaleza. Lo tenéis aquí, no lo voy a entrar en detalle, os digo, tampoco es para aprenderse toda la ruta metabólica, os lo aprenderéis si no lo habéis visto ya en bioquímica, pero lo importante es el enzima rubisco, supongo que os suena, evidentemente, es la que fija el CO2 y a partir del ciclo de Calvin y consumo de ATP y poder reductor que hemos conseguido en el catabolismo, todos los rollos que os he contado hasta ahora, pues ahora hay que usarlo, ¿vale? Usamos esto y la fuente inorgánica de carbono, inorgánica, CO2. ¿Quién lo hace? Las bacterias rojas que hemos visto, las cianobacterias, algas y plantas, y casi todas las quimiolitótrofas son autótrofas.
Fijaos, las que hemos visto siempre ponía CO2. Hay algunas que son heterótrofas, no lo he dicho, pero por ejemplo, las de hidrógeno, hay algunas que pueden utilizar, son heterótrofas también. Pero a grandes rasgos, la mayoría de las fotosintéticas y de las quimiolitotróficas son autótrofas. Y luego algunas arqueas. ¿Qué pasa? Que se vio que había bacterias fotosintéticas que no tenían rubisco y entonces no se sabía cómo fijaban ese CO2. Entonces se estuvo estudiando y se descubrieron otras rutas. Algunas bacterias, las verdes del azufre, que son fotosintéticas, no entran en Calvin, no saben, no tienen esos enzimas, no tienen el rubisco. Entonces utilizan una versión del ciclo de Krebs inverso. ¿Lo habéis visto esto? Este es el ciclo de Krebs, ¿vale? Y sabéis que va para sacar energía, pero ahora queremos ir hacia atrás. Ahora queremos ir a sintetizar, si nos dejan seguir vamos a ir a la glucosa. Estamos construyendo ahora, ¿vale? Pues bien, aquí el truco está en una enzima que se llama ferredoxina, que es la que va a llevar a cabo algunas de las... va a incorporar el CO2, fijaos, a algunos de los compuestos del ciclo de Krebs invertido. Evidentemente, como voy en contra, necesito ATP, necesito NAT, poder reductor, para poder ir hacia más ATP, para ir sintetizando. Fijaos que llego del ciclo de Krebs, meto un CO2 y llego a un acetil-CoA, piruvato, fosfonol-piruvato, gliceratido trifosfato, y si sigo, esto es la glucólisis al revés, que se llama gluconeogénesis, ¿vale? Bien, la última diapositiva nos la ahorramos. ¿Vale? Pero veis dónde entro. Entro aquí. No tengo la rubisco, no tengo el ciclo de Calvin, no tiene el ciclo de Calvin, pero tengo el ciclo de Krebs al revés. Las enzimas que hacen la reacción inversa suelen ser otras, no son enzimas reversibles, la mayoría son otras que van hacia el otro lado. No importa dar más detalles. Y luego hay algunas que tienen otro ciclo que se llama del hidroxipropionato, y de las que habéis visto serían las verdes del azufre. Otro ciclo que es distinto al que hemos visto allí, se llama así porque aquí tenemos el hidroxipropil-CoA y demás, da igual. ¿Qué es lo importante? Utilizo poder reductor y ATP para fijar moléculas de CO2 y construir algo que me vaya luego al anabolismo. En este caso entro con una molécula de 2 carbonos, los anteriores eran de 3. ¿Vale? La ruta del hidroxipropionato, ¿la habíais visto esta? No, esta no tiene pinta. Fijaos, consume más. Claro, aquí estoy haciendo bloques de 2, entonces es menos eficiente, podríamos decir. Pero bueno, si no tengo otra, pues tengo que utilizar esta. Aquí tenéis sobre todo las bacterias verdes no del azufre y algunos hipertermófilos, sobre todo de arquea, ¿vale? Quimiolitótrofos de arquea. Y este sería el anabolismo, muy por encima. Y luego nos queda el anabolismo, autótrofo. Ya teníamos el heterótrofo, que os había puesto un ejemplo, pero como este es el que habéis visto seguramente, porque es el nuestro, pues no lo vamos a incidir. Tenemos distintos posibles fuentes de carbono, que son orgánicas, el glicerol, la alanina, aminoácidos, el piruvato, el propionil, que la mayoría de ellos van al ácido cítrico y entran en la gluconeogénesis. Ya está, si ya lo habéis visto, ya lo sabéis. ¿Vale? Y con esto acabamos el metabolismo, lo que quería daros de metabolismo, y el próximo día pues continuaremos con nutrición, medios de cultivo y demás.